Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera y nos ha ayudado hasta aquí. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en este día y que podamos entender y asimilar todas las cosas que vamos a aprender en este día para ponerlas por obra. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, porque aún sigue vigente el pacto que hiciste con Noé, Señor, de que no cesaría el frío y el calor, la lluvia eh, y, el, y, y el verano y el invierno, Señor. Y todas estas cosas están presentes hoy en el nombre de Jesús. Gracias por recordarlas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que tú nos ayudes en este día a evitar estas cosas que tu palabra dice que debemos evitar en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre y para bendición en nuestra, oh Dios, y para estar en comunión los unos con los otros y para tener paz entre nosotros y con nosotros mismos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias a ti por haber dejado tu palabra, Señor, porque ella nos hace sabios para esta vida y sabios para la vida eterna en el nombre de Jesús. Señor, abre nuestros ojos para ver o nuestros oídos para oír y un corazón entendido en el nombre de Jesús, para que tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les prometí la semana pasada que iba a hablar de algunas cosas que debemos evitar. Eh, estuvimos hablando de los ejercicios espirituales. El único que me faltó es que es muy importante hablar en lenguas. La semana pasada nos faltó ese, lo mencioné al final, pero no. Pero sí es muy importante que nosotros hagamos el ejercicio espiritual de hablar en el espíritu, que es hablar en lenguas, donde magnificamos a Dios y donde Dios, a través de su palabra, de hablar en lenguas, nos revela misterios que después podemos entender. En la Biblia dice que no impidáis el hablar en lenguas, entonces podemos hacerlo. Según Corintios dice que es para edificación de cada uno de nosotros y debemos hacerlo en privado generalmente, y al no ser que sea la manifestación del don de lenguas, que sí es una manifestación pública, pero eso en un idioma conocido: inglés, francés, portugués, alemán, ruso. Entonces esos dones, el don de lengua sí se puede manifestar en la iglesia y es para edificación, consolación y exhortación, con la ayuda a la interpretación de las lenguas. Hoy vamos a ver, basados en el Evangelio de San Mateo y basado en el Sermón del Monte, lo que Jesús nos enseñó acerca de cosas que debemos evitar. Y el primero de ellos que Jesús nos enseña es el afán. En el capítulo 6 nos habla de la ansiedad y el afán, que son cosas que debemos evitar. La Biblia dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Así que Él nos dice que no debemos afanarnos por ninguna cosa. Dice, por nada estéis afanosos. Aquí en Mateo nos dice que, por tanto digo, no os afanéis vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Si Dios las alimenta, ¿por qué nosotros nos vamos a parar por todas estas cosas? Más en esta pandemia que ha surgido, pues muchas personas analizando han perdido sus trabajos, han perdido su forma de ingresos, de alguna manera u otra. No tienen, y pueden estar afanados por estas cosas. En la Biblia dice al creyente, no al inconverso, al creyente dice: no se afane, porque usted tiene, en primer lugar, tiene un padre responsable.
Así como Dios sacó al pueblo israelita de Egipto y le proveyó de comer, le pidió la bebida, le pidió le proveyó la sombra para el calor y el fuego para darles calor en las noches. En 40 años nunca tuvieron que afanarse por el calzado, ni por el vestido, ni por la comida, ni por las cosas que se necesitaban allí. Y nunca tuvieron que matar a ningún animal para comer de su carne, aunque tenían ovejas, vacas y todos estos animales que eran limpios y que se podían sacrificar. Nunca Dios les pidió que sacrificaran de los animales para comer, sino que Dios les proveyó el maná que cayó del cielo y también les dio codornices para que comieran. Eh, Dios nos dice en la palabra de Dios que Jesús, a través de Jesús, nos dice que no debemos afanarnos por estas cosas, ya que Dios nos provee lo que necesitamos. Aquí dice claramente y empieza a hacer comparaciones. Jesús dice, mira las aves de los cielos. ¿Cuántos millares de aves hay en el universo, en la tierra más que todo? Todas las aves de los cielos que hay, que son cientos y millares de especies que aún nosotros no conocemos. Y Dios dice que ellos esperan de Dios su comida. Entonces le dice, mira las aves de los cielos, ellos no trabajan ni hilan, pero vuestro Padre Celestial puntualmente les da lo que ellos necesitan. Algunos son vegetarianos, algunos son carnívoros, algunos son aves de rapiña, y a todos ellos Dios les da su provisión de alimentos cada día. Así que le pone esa comparación. Dice, no os afanéis por lo que habéis de comer o habéis de beber, pues vuestro Padre Celestial tiene cuidado de todos vosotros. También le dice, miren, no se afanen por lo que han de vestir, ni porque vuestro Padre Celestial mira las aves de las flores del campo que no trabajan ni hilan y Dios las viste así. Y solo son para un día. Y Dios se toma la molestia y el trabajo de hacerlo de vestirlas con esa hermosura que ninguno de las personas podemos vestir igual a estos lirios. En mi casa mi esposa compró unas begonias y son hermosísimas. Y como son, uno no se puede comparar a la hermosura de una begonia o de una violeta de los Alpes, de una orquídea que Dios la viste. Hay una orquídea que se llama la flor de un día y sale y por la mañana y por la tarde se seca. Es hermosísima esa flor y Dios la hizo solo para un día. Y el Señor dice que ni aun Salomón con toda su esplendor, con toda su gloria, que fue el mejor diseñador que ha habido en la historia, realmente el que diseñó todos los uniformes para las perfumeras, para las cocineras, para los generales del ejército, para todo les creó un uniforme y una manera de identificar. Él tomó esa molestia de ponerle a cada uno un vestido especial, al copero, al que trabajaba en el jardín, a los que trabajaban en los establos. Con el vestido ya sabía a qué área pertenecía de su trabajo. Así que él se informaba a través de solo de haberlos vestido, haberlos uniformado a las personas, ya sabía eh, de qué oficio era. Entonces ya le podía decir, bueno, ¿y qué pasó con tal cosa? Porque con el solo uniforme podía identificar el oficio y el trabajo que desempeñaba. Pero aún así Salomón, siendo el rey, dice que con toda su gloria y con esa sabiduría que tenía, no se logró vestir como uno de ellos. No, o sea que era inferior, aunque era muy sabio y todo, pero aún su manera de vestir le quedaba en pañales a cómo Dios vistió las flores. Y le dice, no se preocupen porque Dios hará, dice que Dios sabe que tenemos todas estas cosas, tenemos
necesidad de estas cosas. Dice, puedo decir, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Si, si nosotros buscamos primeramente qué es la salvación, que eso consiste en llegar a ser hijos de Dios y llegar a heredar el reino de los cielos en el futuro, ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y nos ocupamos de estas cosas que son, que son trascendentales, de leer su palabra, de orar, inclusive de trabajar, pero no trabajar para comer, sino trabajar para estar ocupados, para no pecar. Y nos ocupamos de estas cosas, Dios traerá el pan a nuestra mesa. En este tiempo de pandemia hicimos un culto de testimonios, y la gran mayoría podía testificar que no les ha faltado y que han comido mejor y que están más gordos, a pesar de que hay algunos que han perdido el empleo, y algunos no se han estado ocupando de las cosas de esta vida, pero se han ocupado de estar pendientes de las cosas de Dios, y Dios ha suplido para sus necesidades. Eso es una muestra del amor tan grande que Dios nos tiene. Dios, si quiere, dice que si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Cuando la solución al afán se llama oración. Dice, por nada estéis afanosos, por nada. Dios se ocupará de darnos todo lo que necesitamos, pero dice, por nada estéis afanosos. Es un mandamiento, no se afane. Yo tengo un dicho, dice, no busque plata, busque a Dios, y la plata lo persigue y usted se deja alcanzar. Eso es lo que Dios quiere y lo que ha hecho en nuestra vida. Nosotros, por mucho que nos afanemos y por conseguir plata, no lo vamos a hacer. Solo eso viene de la mano de Dios, viene con la ayuda de Dios. Dios quiere que usted dependa de Dios, y dependa a través de la oración, porque Él es un Padre responsable. Él dice, mire, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden. Pero es a través de la oración. Por eso es que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de este día y dánoslo hoy. Y yo le digo, no, danos el pan de este día, porque si nos lo da de hoy, el de mañana, a no ser que sea bingo o el pan que venden aquí en Colombia, Bimbo, que lo dejan para un día, para otro día, hasta 20 días, pero generalmente a uno le gusta comer es pan fresco. El que lo venden en las panaderías al otro día ya amanece tieso, ya por el aire y todo eso, se pone tieso, y a uno no le gusta el pan ya añejo, le gusta que sea fresquito. Y Dios le dice que todos los días le pida, y le dice, miren, no se afane por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Deje que el día de mañana, hoy, busque a Dios y dependa de Dios, que es el remedio, a través de la oración. Pídale lo que necesita y no se afane, porque al afanar se quita la paz, nos salen canas y, y otras cosas. Se nos quita la alegría, el gozo por el afán. Nos volvemos ciegos y miopes en el sentido de que nos encerramos en nosotros mismos por eso, y eso no es provechoso delante de Dios. El afán debemos evitarlo con la ayuda de Dios. Al orar nosotros podemos llegar a tener paz en nuestros corazones y no afanarnos, porque el único que nos puede ayudar es Dios. Dice que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos, ni huérfanos, ni desamparados, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dice, mire, nosotros vivimos en Dios, nos movemos en Él, y en Él estamos y en Él somos. Y todas las cosas son de Dios. Entonces, Él es el dueño de todas las cosas, y al que quiere, Él las da. Y si las pedimos, dice que Él no se va a negar a dárnoslas, siempre y cuando lo hagamos correctamente, y no para pedir, porque la Biblia dice que pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces, no.
Dios está dispuesto a suplir para nuestras necesidades. Así que no se afane, confiemos en Dios. Y además a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es una de las cosas que debemos evitar, es no afanarnos por nada. Debemos es buscar a Dios de todo corazón. En lugar de afanarnos, busque a Dios de todo corazón. Y Dios, si le pedimos, Él dice aquí la solución para eso, dice que Dios nos dará lo que necesitamos si le pedimos. Y con Él se nos quitará el afán y tendremos paz en nuestros corazones. Otra cosa que debemos evitar nosotros, los creyentes, es compararnos. Dios nos hizo a todos diferentes, nosotros somos seres únicos. Y Dios no quiere que usted se compare con nadie, excepto con Jesús. Nuestra medida es Jesús, no es el pastor, aunque algunos en la Biblia dice imitar la fe de vuestros padres, considerad la fe de vuestros padres, si es digno de imitar su fe, pero no se compare con el pastor, no se compare con el hermano, no se compare con nadie, porque usted es un ser único, que Dios ha diseñado para un propósito específico en su vida. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas cualidades. Dios a cada uno lo dotó de dones diferentes y no hay dos. Por ejemplo, solo hay un Israel Bernal. Puede ser que hay personas anónimas que se llaman Israel Bernal también, pero no son pastores o no son maestros. Dios me hizo a mí y me llamó para esto. Y me dio, eso no es que uno lo buscó, sino que Dios, es un regalo de Dios que Dios yo lo haya escogido, un privilegio de parte de Dios que lo haya escogido para hacer este trabajo. Pero no siempre nos llamó para ser pastores o para ser evangelistas o para ser apóstoles, ¿no? Pero yo debo estar contento con lo que Dios me llamó y lo que Dios, pero no debemos compararme con nadie. O sea, Dios nos hizo a cada uno y por eso debemos estar agradecidos con Dios porque nos hizo hombres o nos hizo mujeres o nacimos en un hogar pobre o en un hogar rico, porque Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Por eso no debemos compararnos con algo. Algunos nacieron ricos, otros nacimos pobres, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces no se compare con ninguna persona, en ninguna forma se compare con nadie. Yo tengo mi nariz y es única, no hay otra nariz como esta. Tengo este bigote que tiene distinto a todo lo demás. Mi estatura Dios me hizo así de alto y le doy gracias a Dios porque me hizo así, pues de 1,78 a 1,80 de estatura, aunque mis hijos me dicen que no tengo eso, pero eso dice la cédula que tengo 1,78. Pero Dios me hizo así con propósito, a otros los hizo bajitos, a otros los hizo más fornidos, y porque Dios no hace dos cosas iguales, jamás ha hecho dos cosas iguales. Por eso debemos estar contentos porque Dios nos hizo así y no compararnos, ni porque tienen plata o porque no tienen plata, porque son más sabios o menos sabios, no se compare con eso. El único que debemos compararnos es con Jesús, que es nuestro modelo, y debemos llegar a la estatura del hombre Jesús. Dios, nosotros dice que para Dios somos especial tesoro, todos y cada uno de nosotros Dios nos dio una gracia. No podemos decir que somos feos porque para cada tiesto hay su arepa. Eso dicen por ahí. Porque Dios nos hizo así y la belleza es relativa. Para algunos hombres, las mujeres gordas, uy, qué churras. Y para otros hombres, las mujeres gordas, uy, no, qué feo. Pero eso no importa. Lo que sí debemos es cuidar nuestra salud, ¿no? No comer comer bien, saludable, para no engordarnos lo que es más, porque hay personas que tienen sobrepeso, pero es porque comen comida chatarra y no cuidan su salud. Entonces, eso no es lo que Dios quiere, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ámese porque Dios la hizo así. Y si algo puede
mejorar haciendo ejercicios y estas cosas, aunque el ejercicio dice que es poco provechoso, pero no quiere decir que no haga ejercicio, ¿no? Porque en el sentido no es que estoy en contra de los fisiculturistas ni en contra de eso, no. Lo que pasa es que en el tiempo antes las personas trabajaban en el campo, sembraban y todo eso era un trabajo bastante pesado, entonces necesitaban hacer ejercicios así como la gente hace hoy. La gente hoy es más sedentarios, trabajamos en un escritorio, no nos movemos, entonces nos sale la barriga y los gorditos, las llantas del Goodyear y todas esas cosas. Entonces es la vida más sedentaria y por eso es necesario hacer ejercicios hoy, porque el trabajo era físico, anteriormente era mayormente físico que ahora es más intelectual. Pero debemos amarnos como Dios nos hizo estar agradecidos con Dios. Cuando yo estoy agradecido con Dios porque me hizo así, pues no voy a evitar las comparaciones. Dios me dio un nombre a mí y yo vivo contento con el nombre que Dios me puso y que mi papá me puso, porque no fue mi mamá, mi papá fue el que me puso siendo inconverso y me puso este nombre de Israel y estoy agradecido con Dios por mi papá que me puso este nombre porque cuando yo leí la Biblia, la tomé en serio porque decía, oye Israel, entonces, uy, Dios me está hablando. Y por eso empecé a leer las escrituras, porque decía, Dios me está hablando a mí, en mi ignorancia, en mi niñez, pero me sirvió mucho tener este nombre. Y Dios me ha guardado todos los días de mi vida, por eso estoy agradecido con Dios. Pero no debe compararse con nadie, ni porque tenga plata, ni porque tenga más ropa, porque esto, no se compare con él, porque Dios lo hizo a usted y le dio unas condiciones especiales, unos dones, unos talentos, una manera de ser diferente a todos los demás, que se puede, en un momento dado, podemos mejorar, sí, porque Dios nos ha llamado para ser cada día mejores delante de su presencia, mejores personas y podemos cambiar cosas para ser mejores cada día. Pero no se compare, evite compararse con las personas. El único que con el cual debemos compararnos es con Jesús. También hay otra cosa que nos dice aquí. Evite meterse en contiendas. En Mateo nos dice, evite entrar en contiendas. Es una de las cosas que hay veces sin querer nos metemos en problemas. Generalmente estamos metidos en problemas, en contiendas, y más por la lengua, porque decimos cosas y entonces hay veces lo que decimos ofende a las personas y aunque le estemos diciendo la verdad, el decir la verdad a una persona no nos da el derecho de ofenderla. Es que yo le estoy diciendo la verdad, pero eso no nos da el derecho de ofender a la persona en ninguna manera. Evítese meterse en conflictos. La Biblia dice ahí que le dice, mire, si te quieren quitar la túnica, déjale también la capa. Lo que nos enseña es a evitar meternos en conflictos que nos van a quitar y nos van a robar la paz. Evítese contiendas, emítese. Mire, le dice el Señor, dice, mire, póngate de acuerdo con tu adversario antes de que que vayan y te demanden y después vas a ser echado en la cárcel. Evítese conflicto, evítese problemas. Es para guardar la paz, porque mi paz os dejo mi paz. Mire, estar en paz es lo más hermoso que uno puede tener. El bien más grande que uno puede tener es tener paz, porque así la comida le alimenta, puede dormir bien, puede descansar, ¿sí? No tiene preocupaciones, no tiene ansiedad, no tiene estrés si usted no se mete en problemas, si no se mete en contiendas. Guarde su lengua de hablar, hacer comentarios para evitarse problemas posteriores y de meterse en conflictos con otras personas. Ese es un consejo que Dios nos da aquí en Mateo y nos dice ahí que dejemos esas cosas. Entonces dice
que, que evitemos toda clase de contiendas, toda clase de conflictos, hasta de meternos en deudas, dice la Escritura. También dice que ahí nos da el consejo de poner la otra mejilla, es, ¿sí? También de que para evitar eso, perdonemos. Cuando una persona nos ofende, dice, no, pues oremos al Señor y perdonémoslo inmediatamente para evitar entrar en conflicto y que se quite la paz de nosotros. Entonces, debe ser algo inmediato, no dejar para el otro día. Entonces, debe usted evitar toda clase de contiendas, evitar toda clase de problemas, sea por dinero, sea por esto. Entonces, lo mejor cuando es evitar toda clase de problemas según el Señor nos enseña que debemos evitar eso. Entonces, esto estoy basado en Mateo 5, 6 y 7. Lo que estoy diciendo es, evítese esa clase de problemas. Evite toda clase de problemas. Y así usted tendrá paz y será prosperado en, en las cosas que haga. Hasta en la casa dice que la Biblia dice que sí. En el caso de los problemas del esposo y la esposa, dice que es mejor un bocado en paz que en una casa llena de contiendas, que de buey engordado y estas cosas. Conserve la paz y no se mete en problemas. Ese es el consejo de Dios para nosotros. También hay otra cosa que es muy importante. No juzgue. No juzgue a las personas. Cuando las personas, aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué es juzgar? Juzgar es dar un veredicto de inocencia o culpabilidad a alguien. Nosotros tendemos generalmente a juzgar a las personas, pero el único que puede juzgar es Dios. Evitemos juzgar a las personas porque dice que con la medida que nosotros medimos seremos medidos. Dice la Biblia en cuanto al juzgar, dice, mire, antes de hacerlo, examínese a usted a sí mismo. De pronto usted tiene más problemas que la otra persona. Como dice, mire, antes de hacerlo, saque la viga que está en su propio ojo y después saque la paja del que está en su hermano. Evitémonos juzgar a las personas y condenarlos. Jesús no vino a condenar y un día Dios lo pondrá por juez de vivos y de muertos, pero todavía no ha juzgado al mundo. Y menos nosotros debemos juzgar a nadie. El apóstol Pablo hablaba de la necesidad de que nadie es digno de juzgar a otros, aunque algunos aparentemente se crean más espirituales que otros, pero dice no hagan eso. El único que puede juzgar es Dios. No es nosotros, no estamos llamados a juzgar a nadie. Estamos llamados es a orar los unos por los otros, a tener misericordia los unos de los otros, a exhortarnos con amor los unos a otros, pero nunca a juzgar. A veces no entendemos eso de juzgar. Por ejemplo, cuando en las noticias cogieron a alguna persona, dice presunto homicida, presunto violador, presunto secuestrador, presunto guerrillero. No dicen guerrillero, no le dicen eh, adúltero, no le dicen fornicario, no le dicen, porque no lo pueden juzgar, porque si lo condena la persona puede demandar, porque puede ser falso o verdadero lo que están diciendo. Hasta que no se hace un juicio y se determina la culpabilidad, no se puede llamar a las personas de esa manera. Por eso se cuidan en salud diciendo presunto asesino, presunto violador. En el caso de nosotros los creyentes estamos dados mucho a juzgar a las personas. Y cuando uno le dice a una persona mentiroso, resulta que puede estar juzgando. Es preferible decirle a la persona no diga mentiras. Y no lo está juzgando porque usted lo oyó decir una mentira, pero la diferencia es que uno está declarando un juicio y la otra está llamándolo a cambiar la actitud, a dejar de pecar. Entonces no le diga usted es un mentiroso, usted es un violador o usted es un adúltero. No, llámelo, le diga mire, no cometa adulterio, ¿sí? Pero
Es la práctica continuada de algo, es lo que hace a una persona. El Señor dice, evítese juzgar a las personas para no convertirnos en juez. Porque si uno hace juicio, después a uno lo van a juzgar y sin misericordia, como dice la Biblia. Y además nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? Autoridad moral para juzgar a alguien. Porque todos nosotros hemos pecado, absolutamente todos. Cuando trajeron a Jesús la mujer adúltera, todos vinieron, no era solamente para probar a Jesús, sino que se creían justos a sí mismos. Y entonces Jesús les dice, mire, no, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. También podemos ver, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y él empezó a hacerlo notar que todos habían pecado. Empezaron los más ancianos. Entre más vida, más se ha vivido, más pecados las personas tienen. Generalmente porque todos los días los pecados se van acumulando. Nosotros todos hemos pecado de una u otra manera. No hay ninguno, el único que nunca pecó en sus 33 años de estar aquí fue Jesús, pero demás todos tenemos algo de qué avergonzarnos. Puede ser grande o chico, pero todos hemos cometido pecado y no somos quien para juzgar a otro. Así no sea, vea, si uno si no robó, mintió, y si no mintió, puede haber jurado en falso, y si no juró en falso, murmuró, y si no, tiene algo, uno siempre tiene algo de que se puede llegar a avergonzar. Póngase en el lugar de la otra persona, que usted también ha pecado. Todos hemos pecado. Dice que el que dice que no hubiera pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que nadie debe juzgar a otra persona, a otro hermano o a otro prójimo. No debe juzgar a nadie. No declarar un juicio sobre ella de inocencia o culpabilidad. Lo puede exhortar, sí, pero no condenar ni juzgar, porque el único que condena y juzga es Dios. Yo le decía que todos tenemos un pasado oscuro, pero es que nadie podemos juzgar a otros. Pero es que la Biblia dice, sáquese la viga primero que está en su ojo y después saque la paja que está en el ojo de su hermano. Nosotros generalmente vemos lo de los defectos de los demás, no las buenas cosas. Pero hay personas que sus pecados son pequeñitos y nosotros hemos cometido muchos pecados y los juzgamos. Lo que debemos, la Biblia dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Y si ha pecado contra nosotros, debemos perdonarla de la misma manera que Cristo nos perdonó, también hacerlo vosotros. Y dice que si perdonamos a los hombres nuestras ofensas, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Por la necesidad, hermanos, de no juzgar a nadie. Dios no ha dado el juicio sino solo a su Hijo para juzgar. Nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros. Y dice que oremos los unos por los otros para que seamos también sanados. Pero no debemos juzgar a nadie. Solo Dios tiene ese derecho de juzgar y aún no lo va a hacer hasta el día de juicio. También la palabra de Dios dice que debemos, o un consejo es que no hagamos las cosas para que los hombres nos vean. Recordemos que Dios siempre nos está viendo y cuando Él nos ve, Él nos va a recompensar en público. No esperemos que los hombres nos den gracias, que agradezcan lo que hacemos por las personas. No, debemos hacer todas las cosas para el Señor y no para los hombres, no para agradar a la vista, sino para agradar a Dios,
que es nuestro Padre y es nuestro Señor. Eso dice aquí. Dice que cuando hagas des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y cuando lo hacemos así, cuando dimos alguna cosa a alguna persona, hagámoslo para el Señor. Recuerde que cuando usted da para el Señor a una persona y ayuda al prójimo, sea a su hermano en Cristo, a su papá, a su hermano, entonces lo está dando es al Señor. Recuerde que en el día de juicio, Dios va a decir, o al Señor Jesucristo va a decir, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel viniste a mí. Y empieza a hablar de ese servicio que prestamos a las demás personas. Entonces dice, por cuanto lo hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Entonces recuerde que todo lo que hacemos, cuando damos un vaso de agua fría, no perderemos nuestra recompensa. Cuando dice que recompensa, si es un profeta, recompensa de profeta recibiremos. Pero hagámoslo para el Señor, no lo hagamos para los hombres, no lo hagamos para ser alabados y vistos por los hombres, sino hagamos para la gloria de Dios y hagámoslo de corazón, con corazón sincero delante de Dios. Lo que hagamos por las demás personas, que lo hagamos en secreto, que no pongamos un aviso y hagamos notoria y lo hagamos en público. Nos dice hacerlo en secreto y vuestro Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y lo que usted siembra va a recoger, tarde o temprano va a recoger con la ayuda de Dios. Si no lo recompensan aquí, lo van a recompensar en el cielo, pero nunca quedará sin recompensa el servicio o lo que usted haga o le dé a otras personas. Recuerde que Dios quiere que lo haga para Él. Si usted lo hace para Dios y lo hace de corazón y lo hace con amor, eso será de bendición a la persona y también Dios lo recompensará en pública. Recuerde que el que presta o da al pobre presta a Jehová y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar y con intereses. También nos dice que debemos hacer todas las cosas en secreto para ser visto. Dice, aún nuestra oración debe ser en secreto. No quiere decir que no podamos orar en la iglesia, como cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos en el templo, ellos iban al templo a la oración, pero cuando usted quiera bendecir a alguien y pedirle a que Dios hágalo en secreto, Señor bendice a fulano, a sultano, a perenceo, Señor, y hágalo, y eso no quedará sin recompensa delante de Dios. Aunque no debemos hacerlo por recompensa, pero Dios siempre recompensará lo que hacemos en privado, lo recompensará en público. Dios quiere que todo lo que hagamos, si usted es esposo y trae el pan para su familia, dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y usted lo hace con amor y lo trae para su casa, pues así Dios se va a glorificar, porque Dios también le va a proveer a usted para que usted lo traiga para su casa, para que usted cumpla, porque el primero que nos da ejemplo es Dios mismo. Él dice que Él nos da a nosotros porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero no lo haga solo por cumplir el requisito, sino porque usted lo hace para el Señor y lo hace con amor. Que si usted es la persona, la esposa, pues haga todas las cosas del servicio. Eso no quiere decir que los hombres no puedan ayudar, también los hombres pueden ayudar a barrer, a cocinar. Ahora antes sí era un problema que los hombres cocinaran, pero ahora hay hombres que también cocinan. Entonces, pero hagámoslo todo para el Señor, no para ser vistos ni recompensados por los hombres, hagámoslo porque servimos a Dios de corazón. También dice que el ayuno debemos hacerlo para el Señor, pero en sí todas las cosas hágalas para agradar a Dios. Ese es el consejo que debemos, no lo hagamos para ser vistos de los hombres. Eso es lo que Dios no quiere que usted lo haga para que las personas lo alaben o reconozcan sus trabajos. No, hágalo siempre para el Señor.
No espere que las personas ni siquiera le den gracias. Cuando uno no espera nada, un día me preguntaron qué esperaba de mi esposa y yo le dije nada. Mi esposa se puso un poquito brava y los hermanos también, porque no entendieron mi respuesta. Cuando uno no espera nada, pues no puede ser defraudado porque no está esperando nada. Pero si hacen algo, pues se alegra uno. Pero si no está esperando nada, no puede ser defraudado. Si uno no espera nada, no puede ser defraudado. Y nosotros debemos hacerlo para el Señor, no esperando que los hombres nos agradezcan o esperando recompensa de los hombres, porque nuestra recompensa viene de parte de Dios. Hagámoslo todo para el Señor y no para los hombres, no para agradar al ojo, sino para agradar a Dios. Aún los que dicen que trabajan los difíciles, los amos difíciles, cuando están en la esclavitud, y algún esclavo se convirtió al Señor, dice que debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Debe trabajar con amor para aún los difíciles de soportar. Le dice, hágalo para el Señor. Aunque su amo sea difícil de soportar, hágalo para el Señor, porque de Dios viene la recompensa. Es muy importante que tengamos en cuenta este asunto de hacerlo todo para el Señor, porque un día el Señor nos va a recompensar todo lo que hicimos para Él en esta vida y en la otra vida. Recuerde que sí podemos hacer tesoros en el cielo. Si usted da al pobre, lo hace a Dios. Si usted sirve a las personas, sirve a Dios. Si usted lleva a una persona al cielo, lo sirves a Dios y Dios le va a recompensar, porque el que gana almas es sabio, dice la Biblia. Todo lo que hagamos para el Señor, Dios siempre nos va a pagar. Como le dije a alguien, nosotros trabajamos para Dios. Y si uno trabaja para Dios, Dios le paga y Él paga bien. Así que hagámoslo todo para el Señor. No lo hagamos para ser alabados y vistos de los hombres. Hagámoslo para agradar siempre a Dios, que de Él viene nuestra recompensa. También la Biblia nos habla de otras cosas que es muy importante. Es la necesidad de que tengamos, que seamos luz. La Biblia dice que evitemos toda clase de mal testimonio para no ser tropiezo a las demás personas, ya que la Biblia nos habla en este capítulo de que somos luz, que somos sal de la tierra y una carta de buenas noticias. Y dice que nosotros al ser de buen testimonio, de ejemplo, evitemos los malos testimonios, es lo que quiero decir, ¿no? Porque somos luz. Uno puede dar mal testimonio. La Biblia dice que un pequeño falla en una persona que que tiene buen testimonio, una pequeñita falla, puede ser como una mosca que cae en el perfume del perfumista. A pesar de que el perfume huela bien, pues se echa a perder porque ya está contaminada. Entonces, procuremos guardar nuestros testimonios, no dar mal testimonio para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Es lo que le dice aquí, para que seamos luz, que seamos de ejemplo a las personas, para poder cumplir esto, que demos buen testimonio. También hay una de las cosas que uno debe evitar también, es que debemos evitar todo, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Se me olvidó no está aquí en Mateo, pero sí, ¿qué es lo que uno generalmente hace? Es quejarse. No, creo que no. No, creo que no he dicho que de quejarse. Si no, pues se lo repito. De quejarse. Hay veces nosotros nos quejamos, o sea, quejarse y murmurar. El pueblo israelita, el primero fue no afanarse, es que usted no hizo la lística hoy. Entonces, el quejarse es lo más feo que uno puede tener, estar quejándose de todo.
Hay veces uno se queja, si hace mucho frío, se queja uno. Si hace calor, también se queja. Si le dan, se queja. Si no le dan, se queja. Por todo hay una queja, siempre nos estamos quejando por todo. Y siempre estamos, si nos dan pan, le ponemos problema como los israelitas. Esas quejas, la Biblia, el mayor pecado de Israel fue, después de la idolatría, fue la queja. Nunca estuvieron contentos con lo que Dios hacía. Por ejemplo, cuando nos sacó por el desierto y les dio pan del cielo, ellos querían comer ajos y berros y estas cosas que estaban en Egipto. Nunca estuvieron contentos y era un pan, no hay, dice que les dio el pan de nobles, el trigo del cielo. Ese trigo ese trigo, por eso sabemos que en el cielo hay trigo, es porque dice que ese trigo se cultivaba en el cielo, dice en el libro de los Salmos. Y haga cuenta que era como la avena, ya como la que venden ahí ya preparado, como los quelos, algo así, pero tenía todo lo que una persona pudiera llegar a necesitar para subsistir, solo comiendo quelos, de esos quelos del cielo, que era el maná, que lo podían preparar de diferentes maneras. Era suficiente para que las personas tuvieran las vitaminas, proteínas, eh, todo lo que el cuerpo requería, la fibra, todo, todas las cosas, los minerales, todo está en ese pan, en ese maná que caía del trigo de los cielos, dice la Biblia. Pero ellos no estaban contentos y decían, nuestra alma tiene fastidio este pan tan liviano, porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y el apóstol Pablo dice que estemos contentos con lo que tenemos. Entonces, pero ese descontento, esa queja, siempre esa murmuración, y lo sacó en el desierto y dice, ay, nos mató para sacarnos aquí, para matarnos en el desierto. Y Dios abrió el mar rojo y al otro día ya estaban murmurando, estas aguas son amargas. Y así todo lo que le ponía, bueno, de nuevo la misma ropa. Todo lo que Dios, se les olvidaba muy pronto las cosas que Dios se había hecho. Y esa es una cosa que debemos nosotros como cristianos estar quejándonos por todo. Pablo dice, démosle gracias a Dios por todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Yo en la selva tuve que comer 2 años yuca y, y gracias a Dios porque había yuca y mico y le daba gracias a Dios porque había mico. Hay cosas que a mí no me gustan, como el pescado, no me gusta, pero he ido a casas donde me han dado pescado y de una preparación que vi, no, eso huele pero terrible. Y yo le he dado gracias a Dios y me lo he comido y me ha sabido, me lo he podido comer bien. Tanto que me lo repitieron al otro día. Dijo, uy, como le vimos que le gustó, me lo volvieron a preparar porque uno debe estar agradecido con lo que tiene, debe no quejarse. Hay una persona me dijo, hay un día, ay pastor, es que me duelen mucho estos pies. Le dije, dele gracias a Dios porque tiene pies. Hay muchas personas que no tienen pies y porque nos sirven para mover, nosotros no tienen. Seamos agradecidos con Dios. Hay veces no estamos tan bien, pero seamos agradecidos porque podemos hacer las cosas. Y el Señor tiene la respuesta para sanarnos. Si estamos enfermos, Él nos sana. Hay veces se demora un poquito, pero que si confiamos en Él, Él lo va a hacer. Y no debemos de cansarnos de esperar en el Señor, no debemos desmayar de confiar en Él. Pero no seamos agradecidos, no, no nos quejemos por todo. Hay veces, si, como decía, si nos da malo, si no nos da malo, y todo por todo nos quejamos. Quitemos esa maña y seamos agradecidos con Dios, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Espero que esta clase de hoy
Hay muchas otras cosas, pero estas son, creo que son muy importantes para poder tener paz, porque estas cosas Dios las dejó es para que usted tenga paz, ya que la paz es un bien no negociable. Porque Dios no quiere que comprometamos esa paz, ya que Jesús pagó mucho para que usted tuviera paz. Estas cosas nos roban y nos quitan la paz, así que practiquémoslas en el nombre del Señor. Evitemos meternos en conflictos, evitemos quejarnos, evitemos eh, afanarnos, evitemos juzgar a las personas. Dios no quiere que lo hagamos, perdonemos, estemos en paz con todos y con el Señor. Vamos a orar en este día. Espero que leamos Mateo 5, 6 y 7 y ahí se encuentran estas cosas para que las practiquemos. Y evitemos unas y practiquemos otras. Pero gracias a Dios por este día. Y gracias a Dios porque hay veces se le olvidan una de las cosas. Yo procuro no escribir nada para utilizar la memoria, pero hay veces se le pueden pasar por alto algunas cosas a nosotros, pero así practicamos la memorizar y aprender todas las cosas. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú cada día quieres lo mejor para nosotros y nos das estos consejos de no afanarnos por nada en este mundo, ni por qué haber de comer, ni a qué haber de vestir, ni por las cosas porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros porque tú eres un Padre responsable. Gracias por proveer, Señor, y gracias por guardar en nuestro corazón en esta incompleta paz, a pesar de las necesidades, podemos tener paz contigo, paz con nuestro prójimo, paz con nosotros mismos, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que vivamos y que estemos en paz, oh Dios. Gracias a ti por ello. Señor, gracias porque aunque tengamos dificultades y todo, tú estás con nosotros y no nos has dejado solos, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y no a estar descontentos y quejándonos todo el tiempo, Señor, porque si hace calor, no estamos contentos, si hace frío tampoco. Usted no puede mantener a la gente contenta con todas las cosas, porque siempre estamos quejándonos, pero perdónanos por quejarnos, Señor, porque no hemos sido agradecidos por valorar todas estas cosas que tú nos has dado, Señor, esta salvación tan grande, porque no hay riqueza más grande que haberte conocido a ti y conocido a tu Hijo Jesús. Gracias por haber escapado del infierno, Señor. Gracias por que tienes una casa preparada en el reino de los cielos para nosotros, Señor. Muchas gracias. Señor, gracias porque tú nos ayudas a valorar lo que somos, Señor, a no compararnos con nadie, Señor, porque tú nos hiciste especiales, Señor, nos hiciste únicos, Señor, ya que no hay otra persona, aunque tengamos dos oídos, dos orejas, dos ojos, Señor, y aparentemente nos parezcamos, tú nos hiciste a todos con unas características especiales que no hay dos iguales en el mundo, así como no hay dos huellas en el mundo que se hayan parecido ni se parecen, ni son iguales en la historia, así tampoco hay dos narices que sean iguales, dos orejas que sean iguales, porque todos, aunque tenemos orejas, somos diferentes, Señor. Y tú nos creaste con un propósito y nos creaste para que si fuéramos casados, nos preparaste para una persona que nos iba a amar así, oh Dios, y que nos quería así y nos ve hermosos como somos, Señor. Así tú lo hiciste todas las cosas porque la hermosura no está en lo exterior, sino también en lo interior, Señor. Gracias por todo eso en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por todo. Señor, obra en cada corazón, trae paz a cada corazón, guarda los pensamientos y los corazones en completa paz en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga. ¿Hay preguntas? Hay una persona que dice que sería bueno saber qué no debemos evitar. Yo creo que los ejercicios espirituales es lo que no debemos evitar, lo que vimos esta semana, estos días. ¿Qué no debemos evitar? Ajá.
Yo di toda la semana pasada los ejercicios espirituales, qué es lo que debemos hacer cada día para mantenerse en forma, para si cuando el Señor venga nos encuentre en forma, haciendo lo que Él nos mandó, para que seamos siervos fieles, haciendo lo que el Señor nos mandó y estemos velando. Podemos leer las palabras de Dios, orar, cantar, estar agradecidos, dar gracias a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, ayunar, congregarnos cuando vamos ya en la iglesia, congregarnos y también en nuestras casas haciendo el culto devocional si se puede. Y todas las demás cosas que les enseñamos, 11 o 13 cosas que les enseñé la semana pasada acerca de lo que debemos, a los ejercicios espirituales para estar en forma. Pero debemos evitar el afán, la ansiedad en compararnos con de quejarnos, de murmurar, de estas cosas que dice, de airarnos también aquí en Mateo dice, de hacer las cosas para el Señor y no para los hombres, de amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Todo esto debemos eh, eh, hacer lo que dice Mateo 5, 6 y 7. Las cosas que debemos evitar y las cosas que debemos hacer están en Mateo 5, 6 y 7. Les recomiendo que lo lean. Ojalá durante todo un mes lo hagan los 3 capítulos y así esa palabra hallará cabida en cada uno de nosotros para que se forme un hábito y así podamos cumplir la palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias.